La Academia de Ciencias Sociales, Jurídicas y Morales realiza hoy su segunda sesión de conversaciones desde la academia, diálogos que hemos iniciado con los expresidentes de la República. Hoy tengo el honor de saludar en estos encuentros al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dirigió el país entre los años 1994 y 2000. Nació en Santiago, hijo del también expresidente Eduardo Frei Montalva. Estudió en el Instituto de Humanidades Luis Campino y luego en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde se recibió de ingeniero civil con mención en hidráulica. Luego realizó una práctica y una especialización en gestión en Italia durante los años 1967 y 1968, y a su regreso a Chile trabajó en una empresa de ingeniería y desarrolló variadas actividades en el sector privado. Además, participó desde temprano en la actividad política. Ingresó, entiendo, a los 16 años al Partido Demócrata Cristiano y tuvo sus primeras experiencias en campañas electorales, acompañando a su padre en 1964 a lo largo del país. Ya en tiempos del gobierno militar participó en el directorio de Radio Cooperativa Vitalicia, uno de los pocos medios independientes, autónomos de esa época. Luego fue asumiendo posiciones de liderazgo e impulsó y participó activamente en el Comité Pro Elecciones Libres y en la famosa campaña del no para el plebiscito de 1988. Después fue candidato a senador por Santiago Oriente, siendo elegido senador con la más alta mayoría nacional. 3 años más tarde, la Concertación de Partidos por la Democracia lo designó como el candidato a la presidencia, convirtiéndose en el segundo presidente del periodo de la transición, tras el gobierno del presidente don Patricio Aylwin. Más tarde fue elegido senador por la región de los Lagos y presidió entre los años 2006 y 2008 el Honorable Senado de la República. Desde 2014 ha sido embajador especial de Chile ante la APEC. Presidente, es un honor conversar con usted y lo saludo en nombre de la Academia. Gracias, muchas gracias por la larga historia. Sí, bueno, es siempre bueno recordarla, presidente. Sí. Y sobre todo para los jóvenes, que muchas veces no conocen en realidad la historia y qué es lo que llevó a las personas a las distintas posiciones. Y tal vez podamos partir, presidente, esta conversación preguntándole yo, ¿qué significó para usted su primera formación en un hogar político, donde había un presidente de la República, ya antes senador, de modo tal que usted una buena parte de su proceso formativo lo hizo en ese tipo de hogar? ¿Qué significó eso y cómo se acercó usted, digamos, propiamente a la política en su desarrollo? Bueno, ese es un tema, y te agradezco la pregunta, porque yo tenía 7 años, menos, tenía como 5 años, 4 años. Mi papá fue ministro de Obras Públicas del presidente Juan Antonio Ríos, y después fue candidato a senador por las regiones, hoy día regiones, pero en esa época eran las provincias de Coquimbo y Atacama. Y lo acompañó toda la familia. Yo tenía 6, 7 años. Y entonces después viví la campaña del 58, ya estaba terminando los estudios en el Instituto de Humanidades y me preparaba para ingresar a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería. Entonces, aquí juega un papel muy fundamental, un hecho que es bien curioso en el mundo, que Chile no tiene casa presidencial. Y de hecho, cuando mi padre era presidente, recibía todas las grandes visitas en su casa. Así que ahí conocimos, no te digo la cantidad, hasta la reina Isabel estuvo comiendo en la casa de él. Entonces, creo que el vivir en la casa, no irse de la casa, y lo mismo me pasó a mí, cuando yo asumo tenía a todas mis hijas estudiando. Entonces, eso te da una relación con el poder y una cercanía con la persona que está ejerciendo junto a todos sus colaboradores que llegaban también a la casa del presidente.
Y yo lo reflejaría en una sola cosa. Muchas veces cuando fui presidente, tú me acompañaste, con gran honor lo digo, y con gran alegría que hayas participado en nuestro gobierno, porque eres una persona de grandes pensamientos. Y muchas veces en La Moneda yo tomaba decisiones o en mi actividad política y la gente me decía, ¿por qué haces esto? Pero si así se hace. Así lo aprendí en mi casa. Por eso, por ejemplo, cuando yo dejo la actividad privada, porque yo inicio, como dices tú, mi relación con el partido, tenía 16 años, fue después de la campaña del 58, que Frei salió tercero. Inmediatamente yo entro a la universidad, ya me dedico a mi actividad profesional, después me voy a Italia. Ahí hay un cuento con respecto a las concesiones, porque ahí lo vamos a hablar. Estuve trabajando en las concesiones en Italia. O sea, no es un invento del programa de gobierno. Lo viví cuando tenía 24 años, que pensé que esta era la solución para Chile, su infraestructura. Y después a la vuelta ingresé a Cito Coppers y ahí estuve casi 20 años. Y estuve trabajando en regiones. Trabajé en la provincia de O'Higgins, en Rengo, trabajé en Valparaíso, trabajé en San Antonio, en diversos proyectos de la empresa, una planta que teníamos también en Maipú en esa época. Entonces, el proceso de ingreso a la política fue, digamos, bien meditado, porque el presidente Frei siempre nos decía, él era un amigo y muy sensible con los procesos tecnológicos que se estaban viviendo. Y entonces él quiso estudiar medicina, no pudo porque su padre se enfermó, se falleció, tuvo que mantenerse prácticamente, y entonces él no pudo estudiar medicina. Y cuando era presidente iba a las operaciones a corazón abierto a una clínica en Santiago y ahí participaba y entraba y se vestía, etc. Entonces él siempre nos inclinó para vivir en libertad, que hiciéramos lo que hiciéramos, pero siempre nos obsesionó que siguiéramos carreras que no fueran humanistas, sino que fueran científicas, porque decía, el mundo moderno va a cambiar, el mundo que ustedes van a vivir no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo ahora. Y recuerdo, el día que el hombre llegó a la luna, en su casa vimos la llegada del hombre a la luna. Y cuando caminó Armstrong en la luna, se emocionó muchísimo. Y dijo, yo estudié en una escuela rural en Lontué. En esa ciudad no había luz eléctrica ni había agua potable. Y ahora me ha tocado la fortuna de ver llegar el hombre a la luna. Esa frase me marcó siempre. Entonces yo seguí mi carrera profesional, estuve 20 años en la empresa y me fui involucrando. Creamos la Fundación Frei después de la muerte del presidente tan compleja que todavía no se resuelve por la justicia. Y entonces un día llegó Sergio Molina y me dijo, estamos formando un grupo que se llama Comité por Elecciones Libres, donde están representantes de todos los sectores políticos, de todos los sectores culturales, académicos. Eran unas 25 personas que la escogió básicamente Sergio Molina, y había gente de todos los partidos, no quiero nombrar, pero diputados de derecha, muy de Toá, en fin, gente, Nemesio Antunes y tantos otros, Jorge Edwards. Entonces, ahí se formó este equipo. Y como yo tomé la decisión de dedicarme a esto, 100%, muchos participaban en las reuniones, pero no tenían el desarrollo de salir a todas las regiones y las provincias, y ahí comencé yo a salir básicamente con Sergio Molina, nos acompañaban en distintas reuniones, un exdiputado de San Antonio también, que era muy participativo en este comité, y bueno, y resulta que ahí comenzamos a hacer la campaña no, y la primera campaña fue que la gente se inscribiera, porque había mucha gente que no se quería inscribir, y había partidos como el que conocemos, PC, que no se inscribían, que decían que no había que inscribirse porque esto iba a ser fraudulento, etc. Entonces ahí prácticamente recorrí todo el país. Y cuando, bueno, me fui entusiasmando con el servicio público, con el desafío que significaba retornar a la democracia, con todo el esfuerzo que hizo la concertación para construir los rotos
relaciones que estaban después de todo el proceso de la dictadura, en fin. Yo pienso que el proceso de reconstrucción democrática de Chile fue muy bien conducido, con liderazgo, con apoyo, bueno, podríamos conversar largo de eso y los resultados están a la vista también de los años de la concertación, que algunos tratan de hacer desaparecer y que podemos hablar horas de lo que eso significó. Y tengo alguna cifra, un documento que salió hace pocos días que dice los 30 años de Latinoamérica, del 90 al 2010, y tomó 4 ítems: crecimiento del PIB, inflación, desempleo y pobreza. Y en esos 4 ítems Chile está por lejos en casi todos primeros. Eso fue lo que hicimos. Entonces, ese proceso yo lo vi intensamente, lo viví en la campaña de Elecciones Libres. Después, el año 89, me presento a senador, con gran éxito. Algunos me decían en esa época el hijo de nomás, como algo despreciativo, así. Pero bueno, nos impusimos, ganamos las elecciones y después fui presidente del partido, y en el 93 fui proclamado candidato por mi partido por la concertación, esa concertación que tanto añoramos hoy día, porque fue decisiva y es un ejemplo internacional donde uno va y donde uno ha estado. Yo he estado en el Asia 20 veces desde que comenzó mi presidencia, y de las cuales 15 por lo menos son después de la presidencia, y uno recorre su país y en todas partes el trabajo de construcción, de gobernabilidad democrática, de unidad de partidos, de liderazgos, de enfrentar los temas del futuro, como lo hicimos para la globalización, etcétera, eso es muy y sigue siendo admirado en el mundo. Ayer teníamos la sexta Chile Week con China, y los volúmenes de intercambio el año pasado, el año antepasado, que fueron años críticos, crecieron en cifras sobre 30%. Los intercambios entre Chile y China y otros países del área. Entonces, son cifras casi no reconocidas en estos tiempos de pandemia, pero ahí están. Ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso, pero, presidente. Así fue cuando... que yo me dediqué a la política, y después, bueno, ya ahí seguí. Y una cosa muy importante, siguiendo los consejos de Frei Montalva, yo dejé mi trabajo, vendí mis acciones, yo era socio de la empresa, vendí mis acciones y nunca más hice negocio. Y ahí están todos mis años de senador, todos mis años de presidente, nunca me han podido probar ningún negocio que yo haya hecho desde que tomé la decisión de dedicarme 100% a la política y vendí mis acciones. Sí, así creo que lo reconocemos mucho, presidente. Dígame, y cuando llega a la presidencia, ¿cuál era la imagen que usted tenía de lo que quería lograr? ¿Qué tipo de reformas quería básicamente impulsar en el país a partir del año 94? Bueno, nosotros trabajamos un programa con los partidos de la concertación, pero también hicimos seminarios en todas las regiones, donde la región, después de ese seminario, normalmente duraba 2 o 3 días, yo llegaba al final, me entregaban las propuestas de la región. Y ahí ellos definían qué obras querían que se hiciera en la región. Por ejemplo, puedo dar el caso de, hoy día tan en boga del agua, en Coquimbo, priorizaron que el agua tenía que ser el eje fundamental del gobierno. Bueno, y construimos todos los envases, con don Renato Fuentealba a la cabeza, que era el gran intendente de esa región. Y así en muchas regiones. Pero en las cosas más generales, yo creo que había algunas reformas que planteamos y que llevamos a cabo. La primera y más importante reforma institucional de Chile en casi 100 años, de la justicia, con el cambio de la justicia antigua, que era oscura, que era con todos los problemas que había de transparencia, y que al final ya no resistía más. Y Chile, después de 100 años, el hecho, cuando presentamos el proyecto y cuando aprobamos la ley, cité las palabras del presidente de Chile 100 años antes, que había dicho que quería esta reforma. Se demoró muchos años, la hicimos. Y además, el día que la promulgamos en La Moneda, dijimos, esta reforma la ha encabezado un ingeniero civil y una mujer, Soledad Alvear.
algunos de los ministros de la Corte, estaba toda la Corte Suprema instalada ahí, digamos, no le gustó mucho la frase, pero bueno, así es la vida. Entonces, yo creo que esa reforma fundamental, vamos a cumplir casi 8 o 10 años que se implementó en todo Chile, y evidentemente que tiene cosas positivas, y bueno, será el momento 10 años después de hacer las correcciones que necesita por la transparencia, por, en fin, hay temas que tendrán que dilucidar los expertos, pero evidentemente que ha tenido un cambio fundamental en la justicia chilena. El otro tema que definimos desde un principio fue el tema de la globalización y la internalización de Chile. O sea, Chile, si quería ser un país, siendo un país pequeño, y lo digo pequeño porque el otro día en la Chile Week, junto al embajador china, le preguntamos cuántos habitantes tiene la provincia donde usted vive. 90 millones. La capital se llama Chengdu, tiene 20 millones. Y ahí acabamos de instalar un consulado y una oficina comercial de Chile. El tamaño de Chile lo tiene una ciudad que está en el medio de China y no es la más grande. Entonces, ¿cómo este país podía abrirse? ¿Cómo país podía industrializarse en las cosas fundamentales? Y cómo podía tener una presencia en el mundo de respeto a su dignidad y hacer las cosas que se venían por delante, que ya comenzábamos a visualizar los nuevos temas que venían, y consideramos que la integración al mundo era fundamental. Y felizmente lo logramos. Si ya el año 94, en julio, nos invitó el presidente Clinton, después ingresamos a APEC en Indonesia, y después en diciembre nos invitó, después de la primera cumbre de la América en Miami, Estados Unidos, México y Canadá nos invitaron a ser parte de ese acuerdo, que después el Congreso americano nunca lo aprobó. A lo mejor habría sido bastante complicado para nosotros en los años siguientes, pero ese era el nivel de construcción que estábamos haciendo. Y poco después, en 96, la Unión Europea nos invitó a la reunión de Florencia, donde estaba Prodi como primer ministro de Italia, que nos apoyó mucho el canciller Kohl, España, en fin, y ingresamos y empezamos a negociar. El tratado se firmó el año 2001, me parece. Entonces, y nunca olvidándonos de América Latina, paralelamente hicimos todos los acuerdos con los países latinoamericanos. Ingresamos a Mercosur, que el Congreso chileno no quería aceptarlo. El tratado con México, en fin, con el Pacto Andino, que lo reactivamos, porque la integración estaba muy decaída y sigue decaída hasta el día de hoy. Entonces, ese objetivo yo creo que fue básico para lo que Chile es hoy día. Hoy día tenemos el 60% de todo nuestro PIB en el comercio exterior. Y para eso necesitamos los acuerdos. Por eso cuando dicen por ahí, hay que revisar todos los acuerdos. Les comunico que todos los acuerdos están revisados. Acaba de terminarse el último de revisar, la Unión Europea. Son todos tratados de última generación, porque los que firmamos a finales del 90, comienzos del 2000, eran tratados de esa época, pero en esos tratados no había temas ni de cambio climático, ni de género, ni de la interconexión y todas los sistemas nuevos que hay para conectarse con el mundo. No existía el Internet, en 94 prácticamente no había. Y entonces, los temas de la propiedad intelectual, la pertenencia a los grandes bloques mundiales, eso está hoy día en los tratados. El último que se acaba de finalizar y se tiene que aprobar la Comisión de la Unión Europea y los distintos países es actualizado el de la Unión Europea. Todo el resto en Asia y todo el resto en América Latina prácticamente lo tenemos actualizado. Ese es otro tema. Y el otro tema fundamental que tiene que ver con lo que te decía antes, la infraestructura. Yo tuve la suerte de irme becado a Italia por un año, pero antes de irme a esa beca que estaba en Milán, que era la época del management, como la gran técnica moderna de manejo de los grandes proyectos. Así que yo seguí un curso de management en una gran empresa italiana, y entonces me invitaron, y tengo una anécdota. Cuando llegué allá me dicen, lo invitamos porque vamos a inaugurar con la IBM de Estados Unidos un gran computador, el primer computador que llega a Milán. Y vamos a hacer un seminario, en fin, me invitaron, participé. Bueno, lo primero que fue a ver el computador.
medía como 100 metros y tenía como 3 gigas de capacidad. Esa era la regla. Y todavía seguíamos estudiando nosotros con la regla de cálculo. Las primeras máquinas y computadoras que valían miles de dólares llegaron cuando estaba el Ciro Coppel ya trabajando. Entonces, antes de ingresar a esta formación de periodo de gestión, básicamente, que era lo que yo buscaba, esta beca, fue el tema de ir a ver el sistema de concesiones en Italia. Y me fui con una empresa a La Faena, en el norte, cerca entre Génova y la frontera con Francia, y ahí vi construir grandes obras. Ahí conocí a Aldo Moro, que era primer ministro de Italia, y fue a inaugurar una de las primeras grandes obras de este sistema de concesiones que iba de Génova hacia el sur hasta Florencia y otras ciudades. Y desde esa época ya quedé marcado con las concesiones. O sea, esto no lo inventamos en el programa del 93-94, lo tenía en la cabeza de los años 60 y lo estudié allá en Italia, porque el problema era que el presupuesto de obras públicas servía para hacer tanto. A pesar de que en nuestro tiempo todos los años lo hicimos crecer, llegó un momento que las obras de concesiones duplicaban el presupuesto normal del Ministerio de Obras Públicas. Y por eso le cambiamos el rostro a Chile con las autopistas primero, con los aeropuertos después. Después vinieron los puertos. Ahí fue medio complicado. Tuvimos que sacar una ley en el Congreso. Después vinieron las cárceles, que están medias paralizadas, los hospitales, tantas otras cosas. Obras de regadío, en fin. Entonces, le cambió el rostro a Chile. Ahora soy presidente del Comité de Política de Infraestructura, que es un consejo que están todos los expresidentes de Chile, que están todos los exministros en los últimos 30 años de transporte, de obras públicas, de vivienda, representantes de universidades, académicos, empresas, de todo. Y ahí se discuten y se le han entregado a todos los candidatos presidenciales en los últimos periodos prácticamente un libro de 100 páginas donde proponemos la política de infraestructura para Chile, que es fundamental. Hoy día no podemos seguir compitiendo con el mundo si no tenemos fibra óptica, si no tenemos 5G, si no tenemos conectividad, si no tenemos puertos no tenemos. Los barcos hoy día, todo el mundo sabe que hay una crisis en el transporte mundial, que hay barcos, miles de barcos en la zona del Pacífico y el Atlántico a nivel del hemisferio norte. Resulta que esos barcos ya andan con 12, 14, hasta 18.000 containers. En Chile no tenemos ningún puerto para esos barcos. Entonces, presidente, y en el campo social, hablamos de la parte institucional, de la parte de globalización e infraestructura, todas fundamentales, pero su gobierno también es bien conocido y recordado por una buena cantidad de iniciativas en el campo social, tanto en pobreza, salud, educación. ¿Cuál es ahí su recuerdo, digamos, de cuáles hechos contribuyeron al desarrollo de nuestro país de manera así, en la larga perspectiva? Mira, tengo una notita porque la memoria de repente es frágil, pero te voy a dar algunos datos y algunas cifras porque es importante. Por ejemplo, el tema de la modernización del Estado, que nunca se ha apreciado mucho. Ahí recién comenzamos a estudiar el tema del gobierno electrónico, porque estaban haciendo eso. Era muy primario. Y ahí inauguramos un nuevo portal del Estado, la firma digital y el sistema de compras públicas. Y además constituimos la Comisión de Ética Pública que presidió Gabriel Valdés, con más de 30 personalidades de Chile, de todos los sectores y de todas las instituciones grandes del Estado. Hicieron en 3 meses un proyecto de ley con 41 medidas. Inmediatamente se aprobó 40 medidas. Una la rechazaron en el Congreso, que fue financiamiento público de las campañas de los partidos. Te estoy hablando del año 94-95. Todo lo que hemos vivido después, hasta estas elecciones del otro día, los escándalos. Si hubiéramos seguido los consejos de esa comisión, que estaba Valdés, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y estaba el Contralor, estaban de todos los sectores. Bueno, esas cosas se hicieron
y fueron notables. El servicio de impuestos internos, para muchos, lo modernizamos completamente. El año 2003 se hizo una reunión en Chile de servicios internos de toda América Latina y países de otros continentes, y nos dieron un premio, porque Chile tenía un servicio interno que estaba entre los 3 mejores del mundo. Lástima para los contribuyentes, porque tenían que iban a ser controlados rápidamente, así que pero estaba todo hecho, todo va a hacerlo online. O sea, esos cambios fueron realmente espectaculares en la administración del Estado. Te doy algunos ejemplos, también lo hicimos en FONASA y en otros. Respecto a la salud, y me interesaba, eso dije yo, en algún momento me va a preguntar, ¿y sabes cómo te respondo? Muy rápido, para avanzar en otros temas. El año 88 el presupuesto de salud era 6.000 millones. El año 98 eran 50.000 millones. Construimos 12 hospitales, 3 de los cuales estaban en Santiago, no todos, porque había que hacer la red en Chile, pensar en la regionalización también, más 1 en construcciones. 71 hospitales fueron modernizados, 13 centros de especialidades. Construimos 126 consultorios y reconstruimos otros 68. Creamos 50 centros de atención primaria y gastamos 110.000 millones en equipamiento médico industrial. ¿Te das cuenta lo que se hace? Esa cifra, me gustaría conocer la cifra de ahora con presupuesto mucho mayor. El país en esa época era 20.000 millones de dólares. Hoy día entiendo que el que se está aprobando en el Congreso supera los 90.000. Pero ahí están las obras. En educación lo mismo. Aparece como que no hicimos nada en educación. Hicimos la reforma curricular, el perfeccionamiento docente. Creamos la jornada escolar completa. Nos olvidamos, en Chile había niños que iban en la mañana y otros que iban en la tarde porque no había más escuela. Hicimos la reforma escolar completa y eso significó construir miles de escuelas, remodelar, etcétera. Bueno, después, a raíz de eso, hubo una disminución drástica de la deserción escolar. Aumentamos fuertemente la educación preescolar, lo que se llaman los jardines. Y, por último, red de enlace. Llevar los computadores a todas las escuelas. Y lo fantástico era que llegábamos a inaugurar una escuela, a visitar una escuela, y ahí estaban los computadores tapados con unos paños a veces como de terciopelo, muy finos, porque era como llegar al computador a la escuela, varios computadores, y era como ir a un museo del futuro, digamos, la gente. Bueno, pero era para que la gente lo empezara a usar y, bueno, esas cosas hoy día nadie las valora. O sea, estamos hablando que Chile hoy día el tema digital tiene una penetración sobre el 60 o 70% de los principales del mundo, que el 5G parte ahora, que tenemos que hacer la fibra óptica, que tenemos que hacer todas las nuevas tecnologías de punta del mundo para seguir siendo un país que avance hacia el desarrollo, la justicia social, porque ahí es donde se va a incorporar la gente, a través de la educación y las nuevas tecnologías de punta, y eso también lo he aprendido mucho en todas mis visitas al Asia y especialmente a China. Presidente, y las relaciones con las Fuerzas Armadas, que ese fue otro eje importante del periodo tanto primero del presidente Elwin y ciertamente en su periodo, ¿cuáles son ahí los 2 o 3 hechos fundamentales que conmovieron por un lado al gobierno y por otro lado requirieron de decisiones y de acciones importantes? Mira, en realidad ahí tenemos dos eventos bien claros. Lo que quiero decirle que en general, como ya se había hecho la transición de los 4 años con el presidente Erwin, nosotros pudimos ya mirar el futuro con más tranquilidad. No tuvimos ninguno de esos eventos como el Buinazo u otro, y ya habían cambiado ya mucho ya. Después del 90, 94, prácticamente ¿cómo se llama? Las Fuerzas Armadas tenían, la mayoría de los altos oficiales eran nuevos. Ya se empezaba a reconocer otras generaciones. Pero sin duda, y en ese sentido, nos manejamos
yo diría, con bastante tranquilidad y con respeto al Estado de Derecho y respeto a las normas y respeto al gobierno. Y, por ejemplo, el caso del que está, que fue claro, que dijimos que se tiene que ir, al final se tuvo que ir nomás. Cuando la justicia condenó a los degollados, por los degollados. Y tuvimos dos eventos que fueron, a mi juicio, vitales. Uno fue el manejo de la crisis de la detención de Pinochet en Londres, que, entre paréntesis, tanto el ministro de Defensa como yo se lo dijimos en diversas oportunidades que no viajara, porque ya había tenido varias situaciones después que se retiró de comandante jefe, que no viajara porque lo vean, en cualquier momento lo andaban buscando en muchos lugares. Esa detención duró más de un año. El gobierno tomó una decisión desde el primer día que él tenía que ser juzgado por sus delitos en Chile, y de ahí no cambiamos. Y esa decisión la tomamos la primera noche, estando yo en Portugal, en la ciudad de Oporto. En la noche llegué al hotel, estaba el viceministro, que era Mariano Fernández, porque José Miguel más bien se dedicaba al resto de Estados Unidos y el Asia, así que fue Mariano. Y aquí estaba Carlos Figueroa de vicepresidente, etcétera. Y esa noche definimos una estrategia que la entregamos al día siguiente en el marco de la cumbre iberoamericana Así que finalmente llegó a Chile en forma escandalosa, se lo dijimos todos los tonos a los comandantes jefes, no hagan esto porque esto va a ir en contra. Bueno, pocos días más después fue desaforado y después condenado por demencia senil para no procesarlo. Ese es el cuento corto, rápido y corto. Y hubo gente de la Concertación que estaba con problemas porque tenía familiares exiliados, gente que fue violentada, que fue mil cosas durante toda esa época. Entonces, pero en general, la coalición y la Concertación, como en muchos otros momentos, y voy a relatar el segundo, había liderazgo en los partidos, había disciplina, había responsabilidad. O sea, se miraban los temas con un sentido de país y del futuro, para no vivir lo que ya habíamos vivido, para construir una nueva relación en nuestras comunidades. Desgraciadamente, hablaremos algo del presente después, pero no es lo ideal que estamos en esta materia. Pero, y el segundo hecho que quiero recalcarlo fue muy al inicio del gobierno, no fue hasta el fin del gobierno, fue en 95, 96, cuando la Corte Suprema ratificó la detención del jefe de la policía secreta, la DINA, hecho inédito en América Latina y inédito en pocos países del mundo que han vivido en dictadura. Pocas veces el jefe de la policía secreta termina condenado por los tribunales y es detenido. Y ahí se planteó el tema de construir una cárcel, porque enviar a todas estas personas no era solo él, eran otros varios, era Pedro, el que lo acompañó en la muerte de Espinosa, el canciller de Washington, etcétera, que fue un escándalo en Estados Unidos, y ahí se hizo el cambio. Entonces, se construyó la cárcel, porque era imposible mandarlo a la cárcel con uno, porque sabíamos lo que le iba a pasar, y quién sea responsabilidad del presidente de la República, o el director de las cárceles, en fin. Tomamos la decisión. Fue complicado, pero te quiero decir con toda tranquilidad que todos los gobiernos posteriores al mío dijeron que iban a cerrar Punta Peuco. Y ahí está Punta Peuco. ¿Han pasado cuánto? Más de 23 años desde que la construimos, rápidamente. Y por ahí han pasado decenas y decenas de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos y han sido procesados por los tribunales. No por el gobierno de turno, por los tribunales. Esos dos hechos creo que marcaron nuestra relación durante mi tiempo con la Fuerza Armada. Presidente, y antes de conversar un poco sobre el presente, de su experiencia de estos años con el continente asiático, ¿qué puede transmitirnos? Porque realmente esa es una parte del mundo emergente que va a ser seguramente un peso enorme durante el siglo XXI,
y usted ha estado en la primera línea, digamos, del contacto con China y con otros de los países asiáticos. Pareciera ser que Chile efectivamente ha ido incorporando una buena parte de sus actividades exteriores y comerciales, sobre todo con ese país. ¿Cómo ve usted el futuro de esa relación? Mira, te cuento una anécdota. El día que llegué a PEC, en Indonesia, voy a tomar mi silla para sentarme en la mesa de honor de todos los presidentes, y se me acerca el ministro de Canadá y me dice: presidente, vengo a increparlo porque me ha quitado mi puesto. Yo estaba sentado entre el hombre más rico del mundo, que era el sultán de Brunei, tenía uno de los dos hombres más grandes y más poderosos del mundo también, el presidente de China, Jiang Zemin. Y usted llegó y se sentó al medio. Bueno, felizmente, después se largó a reír, se reía, nos abrazamos, en fin. Y después fue un gran amigo de Chile. El primer tratado que hicimos con un país desarrollado fue con Canadá, lo firmamos en el año 97 en Ottawa. Y ahí comenzó nuestra aventura. Y como reunión de líderes, en ese momento estaba Taiwán, estaba Hong Kong, estaban esos países que ya prácticamente no están ahí. Y entonces era reunión de líderes económicos, así se llamaba. No había una infraestructura, no había lo que se llama esta burocracia internacional, sino que era la reunión de los presidentes y la persona en cada ministerio que se encargaba de los trabajos del año, los trabajos de los empresarios, de todos los sectores de los países, que hacían las reuniones anuales. Y ahí nos fuimos incorporando. Y con la tesis de Chile, multilateralismo y regionalismo abierto, empezamos a negociar con todos los países. Y prácticamente hacia fines de nuestro periodo teníamos casi todos los países ya con conversaciones, con avances. Ahí se creó el P4 con Singapur, que fue muy importante. Vino el primer ministro de Singapur, George Octon, a Chile, lo visitó todo aquí en Brasil, y después firmamos el P4, que fue el inicio del gran acuerdo del TPP-11, que se dio cuando asumió Trump y lo liquidó. Entonces, ahí hay toda esa historia. Y que hoy día, por no aprobarlo, estamos perdiendo millones de dólares en menos negocios y millones de dólares en aranceles, siendo que Chile y Japón fueron los que reinventaron este proyecto, y hoy día está pidiendo entrar Inglaterra. Acabo de estar en un Zoom con el encargado del Reino Unido para eso, y los chinos, que ya lo pidieron oficialmente a Chile que le ayudara, porque tienen que firmar todos para que entre. Entonces, en este mundo global, lo que viene post pandemia, también hay que estar ubicados. Y si no tenemos ese acuerdo y lo van a ocupar esos otros países, aparece absurdo y ridículo que no lo ocupemos nosotros, porque tenemos además tratados con todos esos países. ¿Qué es lo que he aprendido yo de China? La China que conocí el año 94, 95 era otra China. Ciudades oscuras, sí, el progreso no había llegado, prácticamente no había hoteles en Beijing. Entonces, desde ahí a hoy día, ¿cómo ha cambiado el país? Y ha cambiado por sus grandes planes. Por ejemplo, el año 2002, después ya de ser presidente, me invitaron a un foro que tenían ellos y que tenían un think tank internacional que lo apoyaba, porque ellos querían sacar gente del campo a la ciudad. En ese momento casi el 70% de la gente en China vivía en el sector rural. Tú andabas por Beijing y el 89, por no decir 98% de los ciudadanos andaban en bicicleta. Tú te parabas en la puerta de la Embajada de Chile y pasaban millones de bicicletas. Y en esa vez me invitaron a esta reunión, que era un programa que había desarrollado el gobierno chino para sacar 300 millones del campo a la ciudad en 10 años. Y cómo lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Y en mis sucesivos viajes al Asia fui viendo cómo lo hicieron. Y después, el año 2010, 2011, cuando completaron esos 300 millones, partieron con otros 300 millones. Y hoy día tienen una clase media impresionante. Gente muy trabajadora, muy capaz, de un desarrollo científico increíble en todos los temas. Entonces he ido viendo todo eso, cómo se ha ido construyendo en estos años, como la construcción inmobiliaria. De repente llegábamos a unas ciudades, las primeras ciudades cuando fuimos a
a la Universidad de Jujuy, que fue el primer acuerdo que se hizo con una universidad chilena, con la Santo Tomás, y resulta que la ciudad había llena de edificios vacíos. Entonces decimos, ¿qué está pasando acá? Esa transformación no solamente fue de formación de gente para los nuevos trabajos, y a su vez el gran problema del mundo rural era que era un sector que tenía propiedades de 100 metros, 200 metros, 300 metros, y en las ciudades estuve llenas de casitas así como callampitas, y resulta que eran todas las propiedades, hasta el que tenía una hectárea ya era un potentado. Entonces, ese asunto lo vi en varias provincias chinas, y eso también tenía que cambiarlo, porque si no tenían extensiones, no podían competir y alimentar a una población que hoy día son 1.440 millones de habitantes. Entonces he visto toda la transformación, he visto todos los avances, las relaciones con los países vecinos, y nosotros siempre hemos estado insertos en esa realidad. Y tenemos acuerdos de todo tipo. Hoy día tú revisas el conjunto de acuerdos que tenemos, no solamente con China, con Japón, con Corea, con ¿cómo se llama? Con el ASEAN. El ASEAN son 10 países. Los principales ahí son Singapur y Indonesia. En Singapur está la base, digamos, financiera y logística del intercambio, y en Indonesia está la base de la sede de la Unión de ASEAN, que son 10 países, de los cuales ya Chile tiene acuerdos bilaterales con 7, con Tailandia. Y a mí, desde que me nombraron embajador especial, se me ha facilitado mucho el trabajo, porque me he encontrado con gente en los distintos cargos. Por ejemplo, el primer ministro de Singapur, que ha sido un gran colaborador de Chile, él, después que dejó el gobierno, lo nombraron primer ministro emérito y trabaja en la Casa de Gobierno. O sea, ellos aprovechan la gente que ha tenido, y él está a cargo de las relaciones con China. Bueno, él ha sido vital para el ingreso de Chile en ASEAN, en todos esos países. Lo mismo el primer ministro Mahathir, que lo dieron por terminado cuando tenía cerca de 90 años, pero llegó un gobierno de corrupción en Malasia, y Mahathir volvió a salir. Y yo fui a Malasia y le decía a la embajada, autoridades de allá, le decía, quiero ver a Mahathir, si yo lo conocí, le visitó Chile, en fin, nos vimos en todas las... Entonces, no, me dijo, si ya está jubilado, está... Y insistí, hasta que al final lo fui a ver. Bueno, al año siguiente, 2 años después, salió primer ministro, la primera mayoría tenía más de 90 años, para barrer la corrupción de Malasia. Entonces, y además porque hay una cosa, no es por lo personal, sino que para ellos, que haya una persona que fue presidente de la República, que ha tenido su historia de negociaciones con el Asia, que además sea embajador especial y que los visite y le lleve las posturas de Chile, en fin, para ellos es un honor. Es como en la antigüedad, que las grandes visitas, ¿no es cierto?, eran recibidas muy bien, y un poco esa imagen se mantiene. Y, por ejemplo, te puedo decir 2 o 3 casos. Por ejemplo, cuando fuimos a Indonesia, después de mucho tiempo que no habíamos ido y no teníamos el acuerdo, y resulta que Indonesia, país de más de 250 millones de habitantes, el país musulmán más grande del mundo, y un presidente joven, Widodo, que le decían el Kennedy de Asia. Y llegamos nosotros, nos recibió, venía llegando a Estados Unidos, y dijo, ya, relaciones, ministro de Economía, tenía un superministro para todo el tema, 260 millones, 4 ministros, ministro de la presidencia, y nosotros con nuestra delegación, que eran yo con 2 personas, el embajador, etcétera, nos recibió, nos invitó a una reunión, a almorzar, y con todas esas autoridades. Y dijo, señor ministro de Comercio, hoy día en la tarde usted se reúne con el presidente Frey y su delegación, y yo quiero que hoy día en la tarde usted nomine a un encargado de las negociaciones con Chile. Hay que hacer un tratado de libre comercio con Chile, como tiene con Malasia, como tiene con todos los países de ASEAN, y Singapur y otros, y por lo tanto, a las 5 de la tarde en la oficina del ministro de Comercio, primera reunión de trabajo. Y a los 2 años, el gobierno de la presidenta Bachelet firmó el acuerdo con Indonesia. Así se construyen las cosas. Esa construcción de confianzas personales, de que el Estado de Chile tiene una política de Estado que no se va a cambiar de gobierno a gobierno, y que se ha mantenido en el tiempo, ha permitido
lo que hoy día tenemos. Y ahora, en medio de la pandemia y la crisis económica como consecuencia de la pandemia, el intercambio con China ha subido a tasas de 30-40% en algunos sectores, es impresionante. Y China es uno de los pocos países que, aunque creció poco, no decreció, y hoy día ya está creciendo a tasas del 7-8%, y se configura como la nación que más o menos todas las estimaciones antes hablaban de que en 2040, en 2050, ahora ya están hablando del año 2028, que va a ser la primera potencia mundial. Además hay que entender el proceso en China. China toda la vida y toda su historia fue una potencia terrestre, nunca fue una potencia marítima, y menos aeroespacial como ahora. Yo estuve en una visita a China cuando había llegado el primer módulo lunar que llegó de China, y aquí en mi oficina lo tengo ahí, el módulo que me regalaron, una copia, que habían llegado a la Luna, y estuve en el centro donde estaban los satélites, en fin, y todas las cosas, pensando en que podíamos llegar a acuerdos también para reemplazar nuestro satélite que terminaba su vida útil. Entonces, y esto se ha visto con los Confucios. Hace una semana celebramos 14 años en el Instituto Confucio en América Latina. La sede central en Chile, en esa época yo era presidente del directorio, y partió eso. Y hemos tenido generaciones y generaciones, universidades en Chile, muchas que trabajan en él. Y eso ha ayudado a becas, ha ayudado a que estudien el idioma, etc. Tenemos relaciones en materia astronómica. Chile es reconocido en el mundo como es lo único que podemos decir que somos potencia mundial, astronomía. Entonces tenemos un acuerdo con la Academia de Ciencias de China, hay aquí una oficina, ya hay varios astrónomos de ellos, están instalados, tienen oficinas, trabajan. En la cooperación antártica también, hoy día en la prensa decía que se estaba estudiando la prolongación del cable de fibra óptica que está en Puerto Williams. Chile hizo fibra óptica desde Puerto Montt a Puerto Williams, 3.000 kilómetros a 4.000 metros de profundidad. Que esas son las cosas que nadie habla. Yo le he visto todos los foros, ¿quién habla de esas cosas? Y esas son las cosas del mundo. Hoy día tenemos que estar conectados con el mundo, y si no tenemos fibra óptica, no estamos conectados. El gran centro astronómico de Chile, que se llama ALMA, que es Radio Astronomía, produce información 24 horas al día, y no hay canales, porque toda la fibra óptica va por el Pacífico Atlántico hacia el hemisferio norte. Por el Pacífico Sur no tenemos nada. Y ahí está el mundo del futuro. Hace poco participé. Es cierto. Es una apasionante historia ahí, presidente. Bueno, tenemos todavía algunos minutos. Me gustaría volver a nuestro país para aprovechar su experiencia. Si lo llamara, como espero lo va a hacer, la Convención Constitucional, y le preguntara sobre un tema tan clave, del cual los presidentes tienen su propia experiencia, que es la relación entre el presidente y el parlamento, y todo el debate que tenemos ahora sobre presidencialismo, parlamentarismo, periodo del presidente, cuántos años debiera durar. ¿Cuáles serían los 2-3 puntos, digamos, centrales que usted podría transmitirle a la convención? Bueno, parece que nos están llamando mucho a otros, pero que el grado de polarización del país también está en esta constituyente, que fue votada por el 80% de los chilenos, y todos esperan que saca un buen trabajo, que no se transforme también la convención en una lucha de trinchera o en una polarización, sino que busque lo mejor para Chile, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, en este tema concreto, yo mirando lo que ha pasado en los últimos tiempos, yo creo que pasar de un sistema presidencial a un sistema parlamentario sería un caos para este país. Los sistemas parlamentarios necesitan partidos políticos ordenados, responsables, con organización. Hoy día los partidos políticos en Chile están prácticamente, y en América Latina, para no sentirnos tan solos, tan destruidos. Pensemos en Argentina, pensemos en Perú, pensemos en Bolivia, más que hablar de Venezuela y otros. Entonces, yo creo que es mucho mejor un sistema presidencialista, mucho más equilibrado, porque evidentemente que aquí hay un desequilibrio muy grande. Siempre se ha dicho que en Chile hay un hiperpresidencialismo,
y, por lo tanto, tener una estabilidad entre los poderes del Estado. También hay que pensar en el tema del Poder Judicial, el tema de todos los grandes centros de poder en el país, y por eso creo que en la realidad de hoy sería muy complicado un régimen parlamentario. Y viviríamos prácticamente como vivimos del 91 a 1925, que el país prácticamente fracasó y pasó a épocas de pobreza después de haber tenido todo el salitre, etc. Entonces, yo no veo liderazgo ni líderes, porque ahí son ordenados. Entonces, el primer ministro tiene su equipo, el líder de la mayoría en el Congreso, en fin, tienen toda su organización. Pero hoy día el Parlamento nuestro es una trinchera nomás. Aquí necesitamos poderes responsables, y también pienso que dentro de esa organización se necesita que la Cámara de Diputados cumpla con su labor de Cámara Política, responsablemente, Cámara Política. Y el Senado sea, como ha sido en la historia de Chile, el centro de los grandes debates nacionales, de las grandes miradas de futuro, y no tanto el día a día, y que a su vez las leyes que son complejas y que son difíciles tengan una segunda mirada. Y eso creo que es muy positivo. De lo contrario, terminaríamos en una situación difícil. Y en cuanto al régimen, al mandato presidencial, yo creo que 4 años muy poco. El primer año se instala el gobierno, el segundo y tercero hacen lo que puede hacer, y el cuarto ya estamos en campaña. Y esa ha sido la historia. Entonces yo soy partidario, yo nunca, y cuando estaba en el Senado y voté en contra del tema de rebajar el periodo presidencial, yo creo que tiene que ser 5 o 6 años, sin reelección lógicamente inmediata, o bien, si se mantiene el periodo de 4 años, que haya un periodo de reelección, pero uno, no como se pasa en América Latina, que dicen, este fue el primero, del segundo al tercero, y entonces se van pasando 1, 2, 3, 4 periodos. No, si se hace 4 años, un periodo, 2 periodos, y terminó, como en Estados Unidos. No como aquí, como digo, que algunos señores que ya han pasado 3, 4 periodos dictadura ya. Entonces, eso pienso que sería importante que la convención lo analizara bien, y sobre todo que escuchen la voz de la votación. Ellos dijeron que habían escuchado la voz de la votación. Si uno revisa todas las votaciones desde el año 2018, cuando asume Piñera, el estallido social, las votaciones que hemos tenido en distintos momentos, en convencionales, después de alcaldes y concejales, gobernadores, y ahora esta última elección, todos pensaban que ya la cosa estaba relativamente definida, pero no es así. Ya, yo creo que la gente en Chile votó bien, votó responsablemente y con sentido de futuro, no le dio a nadie como que podría hacer lo que quiera. Y cualquiera ser elegido en la segunda vuelta va a tener que negociar, en el buen sentido de la palabra, dialogar, buscar los grandes acuerdos nacionales. Y yo creo que el próximo gobierno tiene que buscar eso, va a tener que resolver y seguir con la pandemia. Seguramente va a haber la 4ª vacuna. Segundo, tiene que resolver la crisis económica, porque no nos olvidemos que a partir de fines de año la deuda de Chile va a ser muy grande, muy grande. Yo me acuerdo cuando nos criticaban por la crisis asiática, y Chile no tenía deuda externa prácticamente, porque pagamos la deuda externa, y el dólar y el cobre valía menos de $1, y enfrentamos la crisis asiática en otra situación. Entonces, el gobierno va a tener una escasez de recursos muy grande. Se está hablando de un crecimiento del orden de 2% o menos para el próximo año y para el 2022 y 2023. Entonces va a ser muy, muy ajustado. Entonces el gobierno, a mi juicio, cualquiera que sea, tiene que buscar un gran pacto social con la mayoría de los sectores, todos los que estén dispuestos a colaborar, y buscar y tener una mirada de país frente a los temas. Por ejemplo, aquí no hay diálogo en Chile. Yo, cuando era presidente del Senado, fui a España, a Holanda y a Francia a ver cómo habían resuelto el problema
¿Y qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen un edificio, así como hay una Contraloría y hay un servicio electoral, hay un edificio que se llama El Diálogo. Y ahí están los empresarios, los trabajadores, los dirigentes de las sociedades civiles, y todos los días del año tienen que trabajar. Y la opinión de ellos es fundamental para los congresistas, y los congresistas van a ese edificio. Aquí no tenemos diálogo, aquí los diálogos los hacemos cuando estamos en crisis, cuando ya después del estallido, poco menos que caía el gobierno, al fin firmaron un pacto. Pero eso hay que hacerlo en forma permanente, porque la realidad de los países exija que esas situaciones, y no seguir con este clima de violencia, con este clima de intolerancia. Ningún país puede resistir la polarización y la violencia que está enfrentando Chile en este tiempo. Ningún gobierno va a poder gobernar así. La gobernabilidad es un tema fundamental que nosotros tuvimos gracias a que tuvimos una concertación que se mantuvo relativamente bien hasta el 2010, diría yo, cuando ya se quebró porque los candidatos, en fin. Pero esa coalición le dio gobernabilidad a Chile y permitió hacer grandes transformaciones que no se hacen en un gobierno. Una reforma judicial como la fiscalía que se creó es una reforma que se demoró desde que partimos hasta que se inauguró en Santiago casi 8 años, que fue aprobada por el Congreso casi por unanimidad, porque participaron la academia, los expertos, el Congreso, o sea, nacional a fondo. ¿Por qué no lo podemos repetir en otros sectores, en la educación, en la salud y en otros? Y no tirar frases mágicas como que todo se va a resolver y todo es gratis. Entonces ofrecen todo gratis. Uno ve los foros y se ofrecen tanto esto, ¿y de dónde peca tan mea? Si Chile va a estar este otro año endeudado más del 50%, o cerca del 50%. Entonces paremos eso, porque si no, vamos a perder la calidad soberana de Chile en esta materia. Hay algunos que están hablando incluso de meterle mano al Banco Central, que es una institución reconocida a nivel mundial como exitosa en lo que ha hecho a través de más de tantos años y de tantos gobiernos. Entonces, esos valores, esas instituciones que funcionan, porque el gran problema de la sociedad también es que hay muchas instituciones que están desprestigiadas y no funcionan. Antes estaban las iglesias, las policías, ¿sí? Estaban las organizaciones sociales, tanto tipo de organización que hay que han perdido, y los partidos que ya no marcan el 3%, 4%. Entonces, donde no hay instituciones, tenemos que reforzar las instituciones y darle posibilidades de que compartan espacios de diálogo para poder cambiar este clima. Reitero, un clima de polarización y violencia, gente que justifica la violencia hasta el día de hoy. Eso es inconcebible. Y eso en todos los foros, yo prácticamente este año y medio que he estado encerrado todo el día hablando con foros del Asia, foros del Club de Madrid, de expresidentes, en América Latina. El otro día tuve un foro con el Grupo Ideas de Miami, que agrupa a todos los expresidentes latinoamericanos. 3-4 horas duró el foro. Todos nos preguntan, ¿qué es lo que le pasa a Chile? ¿Por qué esta crisis que todo es descalificación, insulto? El que piensa distinto, que da una opinión distinta, pasa a ser poco menos que execrado en las redes sociales. Yo hace rato que no las veo, ni las miro, porque quiero vivir en paz. Ya tengo cuántos años ya, así que quiero vivir en paz, sin violencia. Tengo 12 nietos, que ya están, la mitad está en la universidad. Entonces ellos me preguntan y uno les cuenta lo que fue nuestra historia en los distintos momentos. No se trata de que sea lo mejor, cometimos errores, etcétera, si eso es una verdad, pero que fue un tiempo de otra manera de relacionarse. En los años 60, cuando estaba el presidente Frei, se relacionaban los presidentes, tenían respeto, la gran mayoría de las personalidades políticas del país estaban en el Senado, que era el centro del debate político de alto nivel, a nivel, yo diría, no solamente latinoamericano, sino que universal. Siempre fue respetado Chile por sus instituciones. Y eso, después de la dictadura, se recuperó. Entonces, esas cosas no debemos perderlas, las debemos atesorar
y cambiar las cosas que están. No puede ser que la convención está entre los que quieren refundar todo de cero o los que quieren, no, que no se hagan el cambio. Pero por favor, si no hay ningún país que se refunde de cero, los países que se refundan de cero son dictaduras. Los países que no aprenden de su historia las vuelven a repetir los errores una y otra vez. Por lo tanto, eso es lo que quiero comentar. Poderoso llamado, presidente. Le agradezco muchísimo por este tiempo de conversación con la academia. Para mí personalmente, por cierto, ha sido un honor y me despido. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Yo quiero también agradecer a la academia por esta oportunidad. Se nos quedaron hartos temas en el tintero todavía, porque hay otras materias. Pero bueno, lo importante es que tengamos este espacio, que la academia y el Instituto de Chile trabaje también en estas materias que son básicas para el desarrollo de Chile y para lo que viene. Toda la gente está con incertidumbre y quiere saber cómo viene el futuro. Entonces, lugares como la academia y la academia sociales y el Instituto de Chile pueden jugar un rol fundamental para avanzar en el diálogo y que todos, el nuevo Congreso, la Constituyente, por favor, los chilenos están esperando vivir en orden y paz, fin a la violencia, fin a la polarización y hacer los cambios que necesita Chile para ser más inclusivo, más participativo y disminuir la pobreza, que es lo más difícil hoy día en el mundo y que ha aumentado mucho en la pospandemia. Así que gracias a la academia, gracias José Joaquín, y te reitero, aprovecho para agradecerte tus 4 años en nuestro gobierno. Muchas gracias, presidente.